ahora sentada acá desde este rol de moderadora en un panel que particularmente me elegí. O sea, yo dejé claro que quería moderar este panel porque tengo una convicción absoluta del impacto y lo que significa el turismo de negocios para el desarrollo de un territorio. Y en Barranquilla hemos ido desarrollando una capacidad, es un sector supremamente nuevo, pero que se ha ido fortaleciendo y que cada vez más, como lo vimos en la cifra de la mañana, nos llevan eventos de mayor nivel. Y lo importante del turismo de negocios, cuando pensamos en turismo a nivel mundial, es el 10% del PIB mundial. Y el turismo de negocios representa más o menos, o turismo MICE, como se le dice en inglés, representa más o menos el 22% de eso. 1 de cada 10 empleos en el mundo están relacionados al turismo. Entonces, es un sector que es un gran jalonador de desarrollo. Tiene una derrama, cuando llegan los visitantes a las ciudades, tiene una derrama importante y un impacto económico en el territorio. Pero la razón por qué este panel me gusta y la razón por la que le damos tanta importancia en Pro Barranquilla al turismo de negocios no es solo por esa derrama, sino por el impacto que genera en el desarrollo económico de la región, por cómo el turismo de negocios está supremamente ligado y tiene un efecto en todo trabajo de atracción de inversión. Cuando uno realiza un evento en un lugar, tiene un posicionamiento de ciudad. Un amigo mío, un gran economista, periodista, un día le decía yo esta teoría y me decía: Vicky, tienes toda la razón, yo no sabía que el puerto de Barranquilla era el mayor exportador de coque del país hasta que se realizó hace poco en la ciudad el evento de Carbón Coque. Y dije, ¿qué tiene que ver Barranquilla con Carbón Coque? Y fue ahí donde me enteré. Entonces, no solamente nos ayuda en ese posicionamiento, sino también a que vengan esos visitantes. Nosotros todos lo sabemos, hemos tenido un proceso maravilloso de transformación que además mucha gente, cuando yo regreso a Bogotá, me dicen: yo quiero saber qué es eso que está pasando en Barranquilla. Y estos eventos que atraemos son los que permiten a muchos tener esa excusa para venir, qué es lo que está pasando en Barranquilla. Ayer precisamente teníamos una reunión con el presidente de Petrobras. Lleva 2 meses en Colombia. Me dijo, tuve la oportunidad de ir a Barranquilla con el evento de Naturgas que acaba de pasar y quedé absolutamente sorprendido. Me esperaba una ciudad mucho más pequeña y menos desarrollada. Y eso es lo que queremos mostrar cuando atraemos esos eventos. Cómo es un jalonador, cómo ven el tejido empresarial que tenemos, quien además tiene la posibilidad de participar más fácilmente de estos espacios, de relacionarse con esos visitantes y por ende generar impacto. Entonces, pasando de la emoción que me genera a mí este tema, paso a nuestros invitados. Unos invitados de lujo que además tengo que agradecerles porque han viajado de diferentes lugares del mundo. Coordinar una conversación fue casi imposible entre las diferencias horarias entre Frankfurt, Lima, Panamá, el mundo entero. Esa industria no duerme. Javier el otro día me decía, Vicky, no, es que tuve una reunión a la 1 de la mañana, entonces, ¿qué pasa si hacemos la otra reunión un poco más tardecito para ver si descanso algo? Entonces, y lo que buscamos con estos invitados fue tener una diferentes visiones de lo que esta cadena significa. Cuando hablábamos con Andrés, que dirige la asociación que maneja este sector, lo que tenemos es la asociación, la institucionalidad que nos da esa visión del sector. Tenemos a Javier, que trabaja y que es el encargado de identificar los lugares donde se van a realizar esos eventos. Él decide dónde se va a hacer, cómo, por qué, y lo contratan para que tenga esos ojos y tenga la decisión más acertada en dónde y cómo se deben realizar esos eventos. Y Denise viene del Buró de Lima a contarnos una experiencia de cómo ellos como ciudad han aprovechado este turismo de negocios y el impacto que les ha generado en la ciudad. Entonces tenemos ahí las diferentes visiones que nos complementan. Sin más preámbulos, empiezo yo, además de agradeciéndolos de verdad por el gran esfuerzo que sé que todos están haciendo por estar aquí. Empiezo con mis preguntas. Y lo primero es, yo quisiera, Andrés, que nos empieces tú
a explicar qué es el turismo de negocios, qué es el turismo MICE, la industria de reuniones. Es una industria supremamente compleja porque tiene 100.000 siglas, se mueve a punta de siglas. Entonces, cuéntanos qué es y por qué genera un impacto. Bueno, muchas gracias, Vicky. Primero que todo, buenos días a todos. Quisiera agradecerle a Vicky, a ProBarranquilla por la iniciativa y por la invitación. Sé que, y quiero reconocer en parte de nuestra organización, de la cual ustedes son miembros, reconocer la apuesta que le han hecho al turismo de negocios como un dinamizador de la economía, del desarrollo, y vamos a ver en este panel cómo el impacto trasciende lo económico del turismo de negocios. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quiénes de acá, de la audiencia, han participado en un congreso académico, de industria, de sector, internacional, nacional? ¿Quiénes han participado? Bastante, ¿cierto? Entonces, muchas veces el turismo de negocios o la industria de reuniones o la industria MICE, que tiene demasiados nombres, de hecho, y creo que lo primero que tenemos que hacer es unificar un nombre como sector, pasa desapercibida porque no sabemos dónde ubicarla, ¿cierto? La industria de reuniones, como bien Vicky lo decía, y quiero empezar a hacer un contexto global. Vicky mencionaba que el turismo como tal genera el 10% del PIB, datos 2019 de la Organización Mundial del Turismo. 1 de cada 10 empleos lo genera el turismo a nivel mundial. Estamos hablando de 3 billones de pasajeros o de participantes por turismo a nivel mundial en el 2019. Y la industria del turismo de negocios representa hoy, y lo puedo decir habiendo terminado un estudio desde nuestra organización con Oxford Economics, que representa el 25% del turismo global. Entonces, 25% es una cifra muy importante. Si estamos hablando del 10% del PIB global, estamos hablando que en el 2019, que es nuestro año de medición prepandemia, fue el año que más dinamismo tuvo nuestra industria, en donde el pico de crecimiento llegó en la industria de reuniones y el turismo de negocios. Estamos hablando de 1 billón de participantes a congresos internacionales, de cualquier sector, de cualquier industria, académicos, científicos, profesionales. 1 billón de personas. Estamos hablando también de que un visitante profesional, ustedes que han participado en estos congresos, tienen en promedio a nivel global un gasto por día de $690 por día, versus un turista vacacional que es 4 veces menos que ese valor. Entonces, solo con estos datos podemos ver la importancia de esta industria. En el 2019, la industria de reuniones o el turismo de negocios generó $1.2 trillones en gasto directo. ¿Qué significa esto? Que se generaron 1.2 trillones, que no es una cifra menos, en gasto directo para contratar todo lo que tiene que ver con la organización de un congreso en cualquier destino del mundo. Esto es 2019. Entonces, estamos hablando de una industria que verdaderamente dinamiza e impacta la economía mundial, los destinos, las sociedades, y ahora vamos a entrar un poco más en ese detalle. Un último dato en términos de contexto. Si nosotros tomamos el impacto directo, indirecto e inducido del turismo de negocios a nivel mundial y hacemos una comparación con las 15 economías más importantes en términos de Producto Interno Bruto del mundo, estaría ubicada el turismo de negocios en el puesto 13. Entonces, imagínense la generación de riqueza y de desarrollo que tiene esta industria. Por eso es muy importante reconocer la apuesta que le ha hecho Barranquilla, en cabeza de ProBarranquilla, como entidad líder y punta de lanza en todo esto, y también compartirles algo. Nuestra organización se especializa a nivel global, estamos en 180 países, tenemos 1.200 miembros. Nuestros miembros, y para explicarles un poco el turismo de negocios, nuestros miembros, y hago esa comparación, los miembros de nuestra organización son entidades de promoción territorial como ProBarranquilla, como ProColombia, a nivel país, a nivel ciudad. También son infraestructura para eventos internacionales, como lo es Puerta de Oro, que también es miembro de ICA, como lo son los hoteles, como lo son todos los lugares donde ustedes han ido a participar de un congreso. También lo son organizadores profesionales de congreso. Hay un segmento en nuestra industria que se dedican a organizar de forma profesional los congresos, conceptualización, es más allá de la logística. Detrás
de un congreso hay demasiadas cosas más allá del operativo y por supuesto tenemos a uno de los ponentes que también es miembro de nuestra organización, que es Javier. Entonces ese sería otro segmento. También el transporte terrestre, aéreo. Esta cadena de valor hace parte del turismo de negocios. Y finalmente les cuento que no es solo eventos corporativos, son congresos asociativos, son ferias. Todos hemos visto desde hace creo que 8 o 9 años que empezó la operación de Puerta de Oro, cómo todas esas ferias han dinamizado en su carácter profesional y masivo en la industria local, los segmentos de cada uno de estos nichos. También hay un segmento que se llama los viajes de incentivos que las empresas dan a sus top sellers y vendedores. Todo eso compone el turismo de negocios y de reuniones. Entonces, a manera de contexto, quería compartirles estos datos que es muy importante y resaltar, por supuesto, lo que Barranquilla ha hecho. Nosotros, desde nuestra organización, publicamos todos los años un ranking que lo que hace es que mide las ciudades más importantes en el mundo para el turismo de negocios solo en el sector de congresos internacionales. Y me complace decir que si miramos Colombia, que está muy bien posicionado en América Latina, de hecho es el tercer país después de Brasil, Argentina y Colombia que más congresos realiza, Barranquilla hoy se posiciona como la 4ª ciudad en ese ranking. Y esto estoy hablando del 2022, que fue la primera vez que publicamos este ranking posterior a la pandemia. Previamente a eso, estoy hablando hace 5 años, Barranquilla había estado en los lugares 7, 6, hoy está en el 4º. Entonces, todos los esfuerzos que se han venido realizando y que creo que hoy tienen un clímax, son muy valiosos y de verdad hay que reconocerlo. Entonces, eso es un poco, digamos, como mi primera intervención para este contexto. Gracias, Andrés. Y ahí tú dijiste algo clave, y es que en ese ranking mencionaste varias ciudades, varios países, y tenemos que ser conscientes que cuando hablamos que en Barranquilla estamos trabajando en la atracción del turismo de negocios, nuestra competencia para este turismo no es Cartagena, no es Santa Marta, no es ni siquiera Bogotá. Nuestra competencia es Panamá, Costa Rica, Chile, México e inclusive Estados Unidos y Europa. Entonces, son procesos, además, que eso, como digo yo, no se levanta el dueño del evento o el operador a decir, ¿dónde quiero hacer hoy el evento? No, eso tiene un proceso mucho más allá. Cuéntanos, Javier, ¿cómo son esos procesos? Sí, bueno, primero, buenos días. Quería agradecer la gentileza de tenernos acá, es un honor. Es mi segunda vez en Barranquilla. La primera vez que estuve aquí, bueno, es la tercera, en el 94, con una mochila en la espalda pasé por acá. Esa creo que no cuenta, pero quiero felicitarlos porque quizás para ustedes lo obvio, o para el ser humano, lo que es obvio no lo apreciamos. Y el trabajo que ustedes vienen haciendo se viene sintiendo en toda la región. Y yo creo que empieza por allí, empieza por unirse como destino. Cuando nosotros buscamos un lugar para realizar un evento, obviamente hay una parte política dentro de las asociaciones, hay una parte de cumplimiento dentro de las empresas. Yo sé que aquí tenemos un ecosistema productivo bastante rico en la audiencia, de hecho está a full capacidad, cosa que lo felicito porque hasta para la convocatoria hay que unirse. Y ustedes saben que las decisiones que se toman en juntas directivas, sean privadas o de asociaciones, son vistas con diferentes aristas. No hay una gorra que le sirva a todo el mundo, de esas que le vas cambiando, sino que tienes que irte adaptando y buscamos cosas diferentes. Cuando trabajamos el mercado asociativo, lo que se busca es que el motivo por el cual existe esa asociación pueda llevar adelante ese mandato de sus miembros a lugares donde el impacto va a ser realmente positivo. No voy a despreciar el tema logístico, no despreciemos la infraestructura, porque definitivamente si este espacio no existiera acá, fuera muy difícil poder reunir a tanta gente. Yo creo que lo importante es no solamente ir a lugares que están hechos, sino a lugares que tienen cosas por hacer y que estos eventos te van a ayudar en esa planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo.
Desde el punto de vista del operador, nosotros aconsejamos a nuestros clientes, no importa que sea una empresa, sea una asociación, en nuestro caso no trabajamos mucho con la administración pública, pero lo que recomendamos siempre es, primero, ¿por qué quieres hacer este evento? Y segundo, ¿dónde va a generar más impacto y se va a alinear con ese plan de desarrollo y ese plan de sostenibilidad en el tiempo? La parte de infraestructura, como les digo, es básica, el tema de conectividad, pero aquí hay un dato interesante. Cuando vinimos en septiembre a una cumbre de turismo de negocios, una de las cosas que conversábamos es que el atractivo de Barranquilla, el atractivo de Santa Marta y el atractivo de Cartagena no son totalmente endógenos, no es endémico. Ustedes se complementan de una manera especial y tienen un producto en las manos que sería una locura no hacer eventos en esta zona. Aterrizando en Barranquilla, la impresión que tenemos afuera es que ustedes tienen una comunidad muy aguerrida, orientada 100% a negocios. Y no voy a entrar en tanto detalle porque además sería irresponsable de mi parte porque no tengo las cifras, pero estoy seguro que a todos los que están aquí les llama poderosamente la atención y les preocupa la disparidad social que existe en nuestros países en Latinoamérica. Cuando en Europa tú estás buscando una sede, estás hablando quizás de impacto, sostenibilidad y las cosas obvias, pero no tienen esos elementos tangenciales porque la disparidad no es tan grande. Nosotros tenemos que evaluar esos temas. Yo prefiero recomendarle a una asociación médico-científica, por ejemplo, que vaya a un lugar donde hay menos miembros, donde hay más problemas, donde hay más retos, que ir a lugares que ya están hechos. Ustedes escuchan siempre reiteradamente Brasil, Argentina y México, que son monstruos económicamente hablando, que tienen una gran disparidad y que tienen unas carencias que a lo mejor no encontramos en nuestras ciudades más chicas. Yo creo que lo principal, Vicky, para atraer eventos y lo primero que vemos es lo que yo estoy viendo desde la tarima, es esta unidad. Porque si corriéramos aquí mismo en este momento una encuesta, nos vamos a dar cuenta del mix que hay en la audiencia. La importancia de la industria que representamos la están ustedes viviendo en este momento. Cada uno de ustedes tiene una razón específica por la que está aquí hoy, pero estoy seguro que esas razones las van a poder ir fortaleciendo. Muchos de ustedes van a salir de aquí con negocios, con acuerdos, van a conocer gente que aunque esté a 300 metros de su lugar de trabajo no conocían, se van a poder interrelacionar. Y yo creo que esa es la belleza de este negocio, es la gente y la oportunidad que tú traes a los destinos emergentes y a los destinos que están realmente unidos. Y hablando de esa llegada a esos territorios y esa atracción de los eventos a los diferentes destinos, tenemos, Denise, con Lima una experiencia maravillosa de cómo la ciudad ha podido aprovechar estas oportunidades para su desarrollo. Cuéntanos cómo ha sido. Así es, gracias Vicky por la invitación, gracias a Pro Barranquilla, felicitaciones por sus 35 años, que se dicen muy fácil, pero sabemos que cuestan mucho trabajo. Y encantada de estar aquí representando a la institución que dirijo, que es el Buró de Convenciones de Lima, que es una institución que se encarga de la promoción de la industria de reuniones, no solamente para la ciudad, sino para el país en general. Y esto es algo que hemos fomentado durante los 10 años de labor ininterrumpida que tenemos, que no podemos mencionar solo a una ciudad. El visitante, el que elige dónde hacer su congreso, dónde hacer su convención, dónde llevar una feria, dónde llevar a sus trabajadores o a sus colaboradores a un viaje de incentivos, no elige solo una ciudad, elige un país primero. Y por eso hemos fomentado siempre el trabajo a nivel nacional, el trabajo en equipo, el trabajo como destinos que somos. Cuando alguien piensa en Perú es inevitable desligarse, por ejemplo, de Machu Picchu.
es el icono turístico que tenemos y evidentemente sabiendo que Machu Picchu no está en Lima, que está en Cusco, que necesita un vuelo desde Lima hacia Cusco y luego un tren, maravillosa experiencia por cierto, pero que no estamos a 3 horas, que no puede ser un half day o un full day, podría decirse que quizá habría cierta competencia y no es el caso. Ese trabajo en equipo desde el sector privado que yo represento y en conjunto con el sector público, desde los espacios regionales, el Estado mismo, el gobierno central, a pesar de todas las vicisitudes que sabemos que hemos tenido, se ha mantenido siempre firme por esta labor y ha sido un trabajo de paso a paso. Hace 10 o 12 años, cuando iniciábamos con esta carrera, no teníamos idea de los logros que podríamos tener. Y no hablamos solamente de la derrama económica, como decían mis compañeros hace un momento. Hablamos de una derrama en general de favorecer a la población, por ejemplo, el legado de conocimientos que nos deja. Quienes pensamos en que un congreso, ¿cuántos profesionales, vamos al ejemplo más cercano, cuántos profesionales de la medicina de aquí, de Barranquilla, tienen la oportunidad de ir a un congreso internacional a capacitarse, a escuchar a los mejores speakers internacionales? Seguramente el porcentaje no es muy alto, pero ¿qué pasa si traemos ese evento a nuestro espacio, lo traemos a nuestra ciudad y a nuestra región? Ya no van a ser 10 o 20 o 50 profesionales de este rubro quienes puedan capacitarse y dejen ese legado profesional y de conocimientos para atender en los diferentes espacios. Van a ser 100, 200, 300, definitivamente esa oportunidad de crecer, y no hablemos solamente del rubro de la medicina, de cualquier espacio en el que se puede desarrollar la industria de reuniones, va a favorecer y va a ser, yo considero, de repente me estoy arriesgando a decir esto, de hecho Andrés es el que representa a la institución mundial, pero yo creo que es incalculable. Hubo hace unos años, antes de pandemia, un estudio de instituciones internacionales que se trataba de medir el legado, era el proyecto Iceberg, de tratar de medir el legado que dejan los eventos. Yo a estas alturas y ya después de 3 años durísimos que hemos pasado como industria a nivel mundial, considero que es imposible medir ese legado. Ya va más allá del económico, va más allá de los conocimientos. En algún momento, en esta etapa de reactivación que tuvimos durante el año pasado y el anteaño pasado, en conjunto con la Asociación de Ferias en el Perú, entendiendo por supuesto que las ferias están incluidas dentro de nuestra industria, de la industria de reuniones, hablábamos de más de 175 actividades económicas que están relacionadas directamente con nosotros, con los que hacemos eventos, con los que promocionamos un destino, con los que trabajamos una feria, con los que trabajamos un congreso. Más de 175 que seguro muchos de ellas ni siquiera saben que están vinculados a nuestro sector. Tú mencionaste un tema de gran relevancia y fue el ejemplo de Machu Picchu. Y nosotros somos muy conscientes de que lo que dije ahorita, con la región Caribe, con Santa Marta, con Cartagena, no somos competencia, sino al contrario, complementarios. Trabajamos de la mano de los burós de estas ciudades en ver cómo nos posicionamos como Costa Caribe como un territorio aún más atractivo. El otro día estaba con Erika, la gerente de turismo de negocios, estábamos en Costa Rica y nos decían, vayan a visitar el volcán. El volcán quedaba a 3 horas y para todo el mundo el volcán estaba ahí al lado. Nosotros estamos absolutamente cerca con unas capacidades y unas maravillas de oferta para que pueda disfrutar la gente y no estamos sabiendo aprovecharlos en todo su potencial. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante para resaltar. Y volviendo a ti, Andrés, cuando hablamos de un evento ICA, es un evento con un sello, un evento con un nivel internacional y con una gran exigencia de calidad. ¿Cómo seleccionan los eventos ICA subdestinos? Bueno, me sumo a lo que han comentado mis compañeros, porque creo que es muy relevante para la discusión que estamos teniendo. Con respecto a la escogencia de un destino, y Javier puede decirlo más porque él es quien decide, de hecho, y quien guía todo este proceso de selección, es importante mencionar, primero,
lo obvio, como lo decía Javier, por supuesto que debe haber una infraestructura armada en el destino al cual se va a llegar ese evento. Por supuesto que yo creo que ese check ya ustedes lo tienen y lo hemos conversado en diversas ocasiones, y producto de ello ustedes han captado todos esos eventos que nos mostraban al principio, todo lo que tiene que ver con centros de convenciones, oferta hotelera, el tema de conectividad es algo que, por supuesto, yo soy barranquillero y yo lidero mi organización desde Barranquilla. Entonces, puedo decir de buena fuente que tenemos, por supuesto, que unos retos que hay que atajar, que hay que dirigirnos, como el tema de la conectividad, como el tema del aeropuerto. Es algo que está ahí. A mí me ha ido bien a la fecha. Y como Vicky mencionaba, nos movemos bastante. Sin embargo, es una de esas grandes oportunidades que tenemos. Eso es una de las cosas primeras que se mira, pero no es determinante, no es un factor determinante para llevar un congreso ICA o no a el destino, ¿cierto? Es una oportunidad, pero no va a ser un determinante para que no escojan el destino. Acá tenemos centros de convenciones, un recinto multipropósito, tenemos hoteles, tenemos un DMO, que bueno, DMO, y qué pena que utilice los acrónimos, es básicamente Pro Barranquilla, esa entidad que promociona internacionalmente el destino para captar estos eventos y que proactivamente comunica cuáles son los diferenciales de Barranquilla puntualmente en infraestructura, ¿cierto? Que es lo primero. Ahora, sumo algo que comenta Javier. El ecosistema académico, científico y empresarial de la ciudad es muy fuerte. Si uno hace un mapeo a las asociaciones colombianas profesionales, siempre va a haber alguien de Barranquilla, o por lo menos las coincidencias que yo he tenido, siempre hay alguien de Barranquilla o de la costa en alguna de estas asociaciones, y siempre tiene un poder de liderazgo personajes de nuestra región en estas asociaciones. Entonces, el ecosistema, y eso es algo que se mira cuando se va a escoger una sede, es qué tan fuerte o qué tan representado está el destino dentro de estas asociaciones internacionales. Y la respuesta es que sí hay. Tienen unas instituciones educativas de alto nivel, tienen una articulación, como bien lo mencionaban, y creo, y bueno, lo digo con conocimiento directo, que somos de esas pocas ciudades que tienen esa articulación público-privada que permite que fluyan las cosas, que permite que fluyan las decisiones, que permita que fluya una visita a inspección. A Javier lo hemos traído, de hecho, a visitar a Barranquilla desde el punto de vista de cliente, porque él va a decidir por unos eventos, y fluyó demasiado bien las visitas de inspecciones cuando fuimos a visitar, liderado por Pro Barranquilla, toda la oferta que tiene. La Cámara de Comercio también está haciendo una gran labor integrando toda esta oferta turística paralela que tenemos, no solo en Barranquilla, sino en la región. Entonces yo creo que son todos esos ítems que se tienen en cuenta al momento de decidir. Y por supuesto, no es un proceso de un día para otro. Hoy nuestra asociación ya está decidiendo en anticipación dónde vamos a llevar nuestro Congreso Mundial en el 2026. Entonces estamos hablando de 2-3 años de anticipación con los cuales las organizaciones internacionales deciden su destino. Entonces, desde hoy hay propuestas de destinos internacionales en donde le dicen a nuestra organización que quieren albergar este evento y que empiezan a revisar todo el checklist que deben tener. Entonces, es un proceso bastante amplio y que creo que ustedes están liderando muy bien, que hay algunas oportunidades, por supuesto, pero yo creo que los retos o nuestros retos son nuestras oportunidades, y sumado, y con esto termino, a lo que decía Javier, creo que hoy los clientes internacionales que van a escoger un destino están viendo más allá de la infraestructura, están viendo dónde pueden impactar positivamente a ese segmento. Si es un congreso médico, dónde pueden desarrollar su especialidad mucho más. Hoy la cantidad de solicitudes de asociaciones internacionales que yo recibo para América Latina, porque aquí es donde ven la oportunidad de crecer, de desarrollar su asociación, de obtener más miembros, de verdaderamente tener un impacto social, un legado social sostenible, es en América Latina. Y creo que tenemos una oportunidad bastante importante. Con eso dejo esa pregunta. Hay muchas cosas que se necesitan para poder atraer esos eventos. Tú las has mencionado, una que yo creo que acá le hemos pasado por encima, no por importante, pero es el tema de la infraestructura, y le hemos pasado por encima porque es que si no hay infraestructura simplemente no hay el evento. Pero hay otras que tienen mucho más
impacto y más relevancia en esa decisión es, primero hay que salir a hacer la tarea de buscar los eventos. Los eventos no llegan porque sí. Hay que presentarlos, hay que postularse, hay que competir y hay que enamorarlos y convencerlos de que los realicen en los territorios. Pero mencionaste otro tema supremamente importante y es toda la cadena de valor que juega en el desarrollo de esos eventos. Denise, ¿cómo han impactado y cómo han desarrollado ustedes esa cadena de valor en Lima? Vicky, si me permites, para hacer un pequeño aporte a propósito de lo que Andrés mencionaba y lo que a todos nos preocupa siempre como destinos, que es la infraestructura. La falta o la sobreinfraestructura que algunos destinos tenemos en Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de la industria de eventos, no solamente estamos hablando de eventos de cientos y de miles de personas, no solamente estamos hablando de llenar una ciudad con 5.000 personas y decir que ese fue un buen año o fue un buen evento por la cantidad de personas que tenemos. Nosotros apostamos desde el inicio por enfocar nuestra labor de promoción y de captación de eventos en lo que la infraestructura en ese momento nos permitía. Recuerden que somos una industria en la que desde 10 personas que se reúnen, que puede ser un board, un directorio internacional, puede ser una visita, desde que hablamos de una reunión de 10 personas, estamos ya hablando de la industria de reuniones, de la industria de eventos y hablamos ya de un legado económico y de conocimientos y de toda esta cadena de valor. Entonces, ese sí es un consejo que me gustaría transmitir, que lo hacemos también a nivel nacional con otros destinos en nuestro país, de no preocuparnos de la infraestructura que no tenemos, apostar por lo que nuestro destino permite y seguro vamos a encontrar un excelente nicho que vamos a poder desarrollar y que nos va a dar grandes frutos. Y ahora sí, regresando a la pregunta, disculpa Vicky que hice este pequeño paréntesis, cuando se trata de una institución como ustedes, por ejemplo, como Pro Barranquilla, que lidere la promoción, la captación, la industria de reuniones en el destino, para fomentar mayores oportunidades de negocios para todos. No hablamos de que llegamos a inventar algo nuevo. La industria de reuniones no empezó en Lima cuando el Buró de Convenciones inició hace 10 o 12 años realmente su labor. La industria ya existía. Lo que hace la institución, y por eso es tan importante la institucionalidad, ya sea desde el sector público, privado o desde una APP que también funciona muy bien en algunos destinos. La labor y el objetivo de esta institución es organizar, ser el líder, es ser el articulador, unir a todos estos proveedores, a toda esta cadena de valor que hablábamos de más de 175 actividades económicas, porque tiene que haber un consenso, tiene que haber una hoja de ruta, tiene que haber metas trazadas que seguro con el tiempo van a ir cambiando, sobre todo en esta época que no es nuestra y muchas industrias cambiaron tanto post-COVID, pero tiene que haber una hoja de ruta en conjunto, así que esa labor de articulación que hoy en día tiene Pro Barranquilla es indispensable y por supuesto siempre apuntando a la profesionalización, no porque una empresa desarrolle durante muchos años una actividad o un servicio o un producto significa que tenga que estar a la altura de lo que la industria de reuniones necesita. No significa que tenga un estándar de calidad internacional, entonces tenemos que buscar siempre esa profesionalización para poder estar de acuerdo al mercado internacional que finalmente es nuestra competencia. Y en esa articulación, yo creo que en Barranquilla, también en ese sector se evidencia esa gran articulación que tenemos en la región. Nosotros, muchos lugares tienen un buró de promoción y en Barranquilla tenemos un equipo de destino que no es solo una institución, sino un trabajo articulado entre varias instituciones donde cada una se enfoca en lo que tiene fortalezas. Entonces tenemos las secretarías de desarrollo con las oficinas de turismo de la alcaldía de la gobernación que preparan el territorio, que desarrollan la oferta, la infraestructura. Tenemos una cámara de comercio que trabaja en la integración de esa cadena de valor para terminar de complementar la oferta. Y un Pro Barranquilla que sale al mundo a buscar que esos eventos puedan llegar a aprovechar esa infraestructura. Usando un ejemplo que usó Manuel Fernández el otro día, es como tenemos
Alcaldía y Gobernación desarrollando el hardware, luego llega Cámara de Comercio y desarrolla el software, y ProBarranquilla es la fuerza de ventas. Entonces es un ejemplo más de cómo esa cadena y ese trabajo articulado lo estamos haciendo como nos caracteriza en el territorio, de la mano y en trabajo conjunto. Por último, hay un tema muy relevante, Javier, y que ya más o menos ha mencionado, y es el tema de la sostenibilidad impacta las decisiones a lo largo, ancho de la economía a nivel mundial. Las decisiones de inversión se toman hoy en día teniendo unos fuertes criterios de sostenibilidad en los destinos. Y en la industria de reuniones no es diferente. Y además ahí en la ciudad hemos venido preparándonos, creando un manual de legado que cuando llegan esos eventos les presentamos un manual de sostenibilidad donde están todas esas capacidades, pero también con una capacidad muy importante y un diferencial, y es ese desarrollo de legado. ¿Qué significa eso y por qué es importante para la industria? Yo quería también decir que para aterrizarlo un poco también con la audiencia y haciendo conexión con la pregunta y lo que hablan mis colegas, ustedes como empresarios, ustedes como líderes de sus comunidades, inclusive como estudiantes, profesionales en general, quieren que su negocio o en el que están interactuando perdure en el tiempo. Y la primera palabra que se me viene a la cabeza es cliente, ¿cierto? Sobre todo los que estamos en la parte de servicios, pero los que estamos en productos necesitamos seguir vendiendo para que el flujo de efectivo se mantenga circulando, y para eso se necesitan una cantidad de situaciones que se tienen que alinear. Escuché con mucha atención lo que decían. Creo, perdonen que los tutee porque no los conozco, pero Carolina, Bruce y Charles hablaban de el impacto político que tiene en nuestros negocios todas las decisiones que se toman desde el Ejecutivo en cualquiera de los países. Lo que a nosotros nos preocupa es que vamos de país en país, vemos problemas muy similares, solo que cambia el acento. Y cambia, digamos, la ubicación política, si estás más a la zurda o más a la derecha. Y yo creo que el centro tiene que ponerse en la gente. Aquí me robo una frase de don Stanley Mota, uno de los accionistas principales de Copa Airlines, y él decía que había dos cosas que él había entendido desde muy joven. Lo primero es que para ser exitoso solo tienes que trabajar mediodía, ¿sí? El día tiene 24 horas, tú tienes que trabajar 12, dice él. La siguiente es que una empresa puede ser muy rica, pero si hace negocios en una zona muy pobre, no existe tal riqueza. Y eso se traspola a nuestra industria. Cuando hablamos del legado, lo que queremos es precisamente impactar de acuerdo a lo que necesita esa comunidad a la que vamos. Tú has venido hablando de fortalezas, has venido hablando de oportunidades. Yo creo que el tema de capacidad para crear ese legado, que no es una comida exótica, el legado es lo que hemos venido tratando de hacer toda nuestra vida. Nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, quisimos siempre ser mejores que nuestros padres, y así va la rueda de la vida. Sin filosofar tanto, yo te diría que lo primero es escoger un evento que sea importante y que tenga propósito para las diferentes clústeres que hacen vida en ese destino. En el caso de Barranquilla, allá afuera tenemos la tendencia rápida de pensar en Barranquilla como negocio. Hablamos de industria, pero no pensamos en el turismo, no pensamos en otras cosas. Para nosotros es sumamente importante que lo que hagamos tenga un propósito, pero ¿un propósito para quién? Si nosotros hacemos, o mejor dicho, banalizamos el tema de los eventos, no vamos a crear ese legado. Y básicamente el legado es reforzar las capacidades y crear oportunidades para todo el que hace vida alrededor de mi entorno. Yo estoy seguro que ustedes en sus cadenas de suministro, los que hacen servicios, en todos sus colaboradores, ustedes están mapeando capacidades y ustedes van a decir, ¿cómo hago para hacer más por menos?
Cuando hablamos de turismo masivo, y no tengo nada en contra del turismo leisure, porque todos nosotros en algún momento terminamos siendo turistas, si somos mejores o peores, ya eso es otra discusión, pero la verdad es que tú no sabes quién viene a tu ciudad. Cuando tú haces una promoción genérica de turismo, tú no sabes quién está montándose en ese avión. Cuando tú haces un evento que está enfocado en tu nicho específico, hablemos de inversión, por ejemplo, tú sabes cuál es el perfil de cada una de esas personas que estás invitando o a las que estás promocionando tu evento para que venga. Y eso me lleva a otra premisa, que siempre es más fácil convencer a 2 o 3, que traigan 1000 que salir a convencer a 1000 individualmente. Si yo le digo a mi equipo de ventas, consígueme 1000 prospectos, ¿y cuánto me va a costar? Si me dicen que esos 1000 prospectos están en Barranquilla, en Expo Barranquilla, pago para generar lo que ustedes tienen al lado de su silla. Ustedes no saben quizás quién está sentado al lado de ustedes. Normalmente tenemos la tendencia a racionalizar todo en números, ¿verdad? ¿Cuánto dinero hay allí? Nosotros tenemos unas estadísticas maravillosas. En algún momento un turista de eventos inyectaba al destino que lo recibía de manera directa e indirecta $613 al día. Pero afuera, la gente que lo está viendo desde la calle, ¿cuánto de esos $613 me impactan a mí? Entonces, por eso es que no me gusta hablar tanto de los números, sino más de cómo yo hago para tener una fuerza colaboradores más capacitados, más eficientes, cómo hago para tener un mejor flujo de caja, cómo capto más inversión y cómo me sumo a la iniciativa de mi entorno para tener más negocio. Pero, ¿cómo se hacen esos negocios? Ya eso es otro tema. Y por eso es que es sumamente importante que los que están agremiados, que los que tienen iniciativas en una ciudad, las expresen y vengan, en este caso a Pro Barranquilla, a plantear sus necesidades. Me siento como si ya estuviera en la Fórmula 1, ahí está el reloj de pits y estoy a punto de perder la carrera porque ya llevo mucho tiempo hablando. Pero lo que quiero irme con este pensamiento es, ustedes escogen en la industria de eventos quién viene a su ciudad. ¿Okay? No es un tema tan CIA, ¿verdad? Ni FBI, es qué perfil me conviene, qué necesidades tengo, cómo fortalezco capacidades, cómo me hago más fuerte, cómo creo nuevas capacidades. Y eso origina en una reunión de al menos 2 personas y va mutando hasta tener una sala llena como la que tenemos hoy. Cuando hablamos de sostenibilidad, por favor, no pensemos solamente en el ambiente. Es sumamente importante el ambiente, el impacto, la huella de carbono, cosas que son medibles, cosas que no son medibles. Pensemos en la gente, pensemos en nuestros negocios como multiplicadores de bienestar. Y pensemos en que cada cosa que hagamos va a cerrar esa brecha social, que no es tan difícil cerrar porque todo termina en la educación. Cuando tú ves un turista de negocios, tú ves dólares por todos lados. Perdón, un turista de leisure, de vacaciones. Tú dices, él me va a comprar esto, me va a comprar aquello. Cuando ven un turista de reuniones, alguien que viene a la ciudad, no solamente es el signo de dólar, es un libro, es una estadística, es una oportunidad de negocio. Todo eso va aquí en el halo que tenemos alrededor. Y me gusta pensar que nuestra industria es facilitadora o coadyuvante de ese desarrollo sostenible que tanto soñamos. Gracias por hacer el cierre por mí. Creo que no puedo resumir de mejor manera lo que significa esta industria. Insisto en que en Pro Barranquilla estamos convencidos en el impacto que tiene en el desarrollo de nuestros sectores estratégicos, en el desarrollo de nuestra economía y de la atracción de inversión. Muchísimas gracias nuevamente por viajar del mundo entero a acompañarnos en esta mañana. Un placer.